Yo soy Juan Carlos. Y yo soy Pablo. Por fin ha llegado el día en que vamos a conversar sobre mi tema preferido de todos los tiempos, porque yo estoy en el seminario, algún día voy a ser sacerdote y por eso es que me encanta Dios. Estoy enamorado de Dios, como Cartman. ¿Y tú crees en Dios? Sí, bueno, ¿cómo te explico? Soy creyente, pero no es que sea amante, así, no. Muy... Sí creo, sí tengo mis creencias, sí soy católico y todo lo demás, pero de que soy amante, no. Te mentiría. El punto es que Dios, ¿verdad? Está en todos nuestros corazones, pero al mismo tiempo está arriba y está abajo porque Jesucristo bajó a los infiernos y después subió al cielo y después bajó otra vez. Él anda así en ese proceso todo el tiempo, ¿no? Entonces nosotros, como estamos conversando con personas que han pasado por esos momentos difíciles de su vida en donde no saben qué es lo que va a pasar con ellos, pues, o sea, muy pocos de nosotros, ni Pablo ni yo, hemos pasado por un momento que tú digas y que, bueno, yo no sé si voy a sobrevivir a esto que está pasando, pues estoy al borde de la muerte y en cualquier minuto que pase puedo estar muerto. O sea, no hemos pasado por ese momento, pero muchas de las personas que entrevistamos o han pasado por ese momento o... ¿Tú crees en Dios? Wow. Vaya pregunta. Sí, sí creo en Dios. ¿Por qué? Bueno, sinceramente, En el caso de los doctores han estado presentes en un montón de ocasiones en donde pasa eso. Entonces tenemos esa perspectiva única que ellos tienen desde el principio. Mira, nosotros somos energía pura y somos materia. Siempre existe un poder más arriba de nosotros. Eso de verdad, yo creo en Dios. Creo que también hay milagros porque han habido pacientes que de verdad uno dice, pero y se salvan. Pero es una posición que uno defiende hasta cierto punto porque también existe la medicina, existe la ciencia, que sin medicina y ciencia aunada a la fe no se podrían conseguir. Entonces son una serie de factores que se van a interrelacionar para que se dé la situación y que siempre haya el momento, lo que se necesite para poder accionar con el conocimiento de las que te da la ciencia y un poquito de fe, porque uno siempre de verdad, cada vez que entra en una cuestión relacionada con la salud y la enfermedad, uno siempre se encomienda a esa fuerza superior, que hay muchas formas de llamarla, pero sí hay un ente superior a nosotros que interviene, pues. Pero eso de que es un castigo, no, porque yo no pienso que nadie está para castigar, sino que usted mismo se castiga. El castigo se lo coloca a uno mismo, no hay otro ente que te coloque un castigo a ti. Claro. Mira, yo creo en Dios. Creo en Dios, de la forma no me detengo a pensar ni a cuestionar. Creo en Dios por sobre todas las cosas. A veces a mi manera, yo lo diría, no, pero creo en Dios. Y creo que lo que va a pasar es porque tenía que pasar. Y es que desde el punto de vista lógico, si pasa algo, es difícil saber lo que no iba a pasar. O sea. Claro. Todos son católicos, todos son cristianos. Todos enfocan todas esas situaciones de vida o muerte desde un lente totalmente religioso, pues, o sea, no hay como que un ejemplo con las personas que conversamos que sé y que no, yo pienso que tú simplemente tienes que vivir por ti mismo y eso, pues no te preocupes de Dios o de algo superior a ti, sino que todos ya tenían esa perspectiva de que creen en Dios, que creen que existe, pues, o sea, como que toda una serie de ideas que fundamentan esa creencia. como opinión propia, o sea, Ten en cuenta que Dios está escuchando lo que dices. sí, bueno. Wow, estás así, ¿no? No, o sea, sí creo en Dios. Mi familia es católica. Mi papá, mi mamá, mi hermana y yo somos católicos, vamos para la iglesia. Pero desde que caímos en esto, ya hemos dejado de asistir. Primero porque aquí, o sea, estamos concentrados en la enfermedad y en el trabajo. No es que no tengamos tiempo, sino que como que estamos concentrados solamente en eso. Pero bueno, sí podríamos retomar de nuevo la religión. Pero que al mismo tiempo nada de eso está determinado totalmente con respecto, o sea, si todos son católicos,
de todas formas no tienen la misma perspectiva con respecto a qué les va a pasar después de la muerte, o cuál es la razón por la que se enfermaron ellos, o por la que se enfermaron sus hijos. O sea, No has perdido tu fe después de todo este proceso. Desde antes de eso, yo soy una persona con muy poca fe y muy poca esperanza. O sea, yo siempre, Ah. siempre lo digo así crudo. O sea, yo soy una persona que la fe, cuando la tiene, se la acaba rapidito. Y la esperanza también. Es más, siempre le digo a mi mamá, no entiendo por qué la gente dice que la esperanza es lo último que se pierde. Porque esa tú es ya la una- perdiste hace tiempo. No tanto eso, sino que desde que yo leí una historia donde proviene esa frase, yo quedé así como que wow. Pero, o sea, la gente se lo toma como si es algo totalmente religioso, como que si está adherido a la religión de una forma que es intocable, que solamente pertenece a eso, ¿entiendes? Porque todas las personas que dicen eso tienen algo que ver con la iglesia. yo les pregunté a todos eso de la religión y de lo que ellos pensaban que significaba, pues, o sea, que tu hijo se enfermó de una enfermedad gravísima, de una enfermedad que requiere de un montón de cuestiones eh, difíciles de conseguir, pues, o sea, que son como que está buscando un trasplante o que constantemente está en una situación precaria. ¿Por qué le pasa eso a un niño totalmente inocente? Bueno, la respuesta que dan, cada uno es completamente distinta y bueno, muchas de las respuestas que no solo ellos dan, sino que da cualquier persona es que, bueno, no sé. Y eso es lo frustrante, pero que al mismo tiempo si conversas con un número grande de personas, siempre vas a conseguir un montón de respuestas interesantes, distintas. Y eso fue lo que conseguimos otra vez esta vez. Mucha gente cuando se enferma o cuando le pasa cualquier cosa así peligrosa, Se aferran más a Exacto. Dios. Sí, ciertamente es recurren así que no, bueno, es que esto es lo que Dios quería y por eso es que, no sé, que si Él me está probando para ver si yo en verdad, o sea, siempre existen como que perspectivas así. Siempre lo he pensado, yo también, sin duda alguna, como todas las personas. Yo también siempre lo he pensado, pero bueno, yo digo que si esto sucedió por algo será, no sé, pues ya. A la tercera es la vencida, yo ya he estado 3 veces al borde de la muerte. Si en la tercera no fallecí, fue por algo también, pues entonces, no sé. Sí, bueno, a Dios generalmente lo culpan de cosas como esa, que ay, mi hijo está enfermo, es porque es como un castigo. Y en realidad Dios no nos trajo a este mundo a castigar, al contrario, nos trajo a este mundo que Él dio su propia vida para salvarnos por el gran amor que nos tenía. O sea que Él todo el tiempo nos ha demostrado es un gran amor y no creo que la enfermedad sea ningún castigo, sino que particularmente en lo que yo estoy, que es en la parte nutricional, definitivamente es un problema social que tiene que ver con la pobreza. Y mientras no terminemos con la pobreza, siempre vamos a tener niños desnutridos. O sea que en ese caso Dios no tiene nada que ver. Al contrario, Dios siempre está ahí para ayudarnos y darnos todo su amor. Los que creemos en Dios, definitivamente, obviamente, siempre hay una relación causal de que, bueno, si, no como un castigo que te vienen las situaciones, sino como una manera de enseñarte para un crecimiento personal. Son pruebas que Dios le pone a uno para que uno tenga un crecimiento personal, porque si todo en la vida es fácil, no vas a crecer nunca, mientras que cada vez que tienes una dificultad y que logras superarla, eso significa un crecimiento. En Venezuela vivimos en una sociedad católica que yo llamaría de un catolicismo informal, porque en la mayoría de las veces vamos a la iglesia, nos hemos criado con una fe católica tradicional, pero si te das cuenta, a medida que crecemos y más aún en la actualidad, cada quien tiene como su propia idea de lo que es Dios. No hay muchísimas personas que conozca que se hayan leído la Biblia. Yo mismo no me he leído la Biblia. Y cuando a uno le preguntan sobre, bueno, ¿tú crees en Dios o qué significa Dios para ti? Usualmente uno no da una respuesta muy católica o muy religiosa que digamos, uno se inventa una cosa que es como yo cuando estaba así, no sé, en el bachillerato, recuerdo esta conversación con un amigo que yo decía y que, bueno, sí, yo creo en Dios, pero dudo. Y este amigo y que, si dudas, no crees. Y nos estábamos riendo como locos porque esa fue literalmente la frase que había dicho el cura el domingo. Así, pero y que, si dudas, no crees. Y Eso yo es creo que verdad. hasta un punto todos dudamos, ¿no? No puedes dudar.
Hasta estar un completamente punto, seguro. no sé, más aún en la actualidad, todos tenemos como una idea muy Bueno, es abstracta que de sí lo que es es Dios. verdad lo que dices ahí que es informal, ¿no? Porque si tú en el día a día tú no piensas en eso constantemente y que lo que estoy haciendo me va a llevar al cielo o al infierno. Pero cuando estás en una situación extrema, como siempre pasa, cuando estás así al borde de la muerte o cuando estás pasando por algo que tú dices y que, bueno, esto me puede arruinar la vida, ahí es que tú empiezas y que, ah, no, bueno, quizás si yo le pido como que una entidad superior que me salve de este peligro, quizás funciona. Ahí es que surgen, pues, o sea, ahí puedes ver cómo surge el sentimiento religioso, sobre todo si lo ves desde una perspectiva histórica, porque tú ves como que, bueno, ¿qué pasaba hace, no sé, miles de años? La vida era mucho más difícil que el día de hoy, ¿no? El hombre más primitivo, el hombre que vivió hace 60.000 años, ese hombre era un hombre religioso. Nunca hasta nuestros días ha habido una mayoría de población ajena, indiferente al tema de Dios. El hombre de las cavernas era un hombre religioso. Por lo tanto, no tenían que enseñarle que Dios existía. Ya lo sabían. Y la muerte, así por causas naturales de todo tipo, pues, o sea, muertes por hambre, muertes así que ya no son tan comunes el día de hoy, se veían cosas de todos los días, ¿no? Entonces, ahí es que puedes ver de dónde surge ese sentimiento, porque tú naturalmente te vas a preguntar y que, bueno, si mi hijo murió, que es algo que técnicamente no debería pasar porque, ok, él es más joven, ¿no? Entonces los que tienen más probabilidad de morir son los viejos, ¿no? Entonces cuando muere tu hijo de una enfermedad o cuando si eres doctor y ves que eso le pasa a un montón de personas y no son personas que hicieron algo malo ni nada, o sea, no es como que esa visión del karma, que es que no, tú hiciste esta serie de cosas malas y lo estás pagando de esta forma. Entonces ahí es que tú te puedes preguntar y que, ajá, pero ¿existe algo después de la muerte? O sea, lo que ellos vivieron, porque le tratas de dar una lógica, pues un sentido a todo lo que estás viendo, porque eso es lo que nosotros hacemos constantemente. Tú ves algo que no entiendes y tratas de explicarlo, ¿no? Pero cuando son cosas como la muerte, que no tienes a quién preguntarle, o sea, no hay nadie que ha muerto que tú le dices y que mira, pero si tú estuviste allá, o sea, ¿qué fue lo que pasó? Entonces, cuando te enfrentas a eso, lo que suele pasar es que eso, que tú te creas tu propia respuesta y bueno, eso siempre es interesante ver qué es lo que piensa la mayoría de personas sobre un tema así. La muerte es un hecho que vive el ser humano con conciencia. Dicho de otra manera, el ser humano es el único ser que sabe que va a morir, cosa que no sucede en ningún otro ser vivo, lo cual le produce o le puede producir angustia, incertidumbre o temor. La novedad del cristiano, que es hombre también, es que ante esa situación, la novedad del anuncio de Jesucristo y del Evangelio le presenta otra actitud, la esperanza. El hecho de la muerte es uno de esos acontecimientos de los que podemos decir el hombre vive solo una vez y vive solo él. Hay un montón de cosas y de casos, hay un montón de eventos y de acontecimientos a lo largo de nuestra vida que vivimos y repetimos y que incluso podemos compartir con los demás. En la muerte el hombre se encuentra solo y además solamente se experimenta una vez. No tenemos experiencia que compartir. La novedad del cristiano es que sí que puede sentirse acompañado por el que ha vivido la muerte uno por todos. Jesucristo, Hijo de Dios, se ha hecho hombre para que el hombre viva siempre acompañado. Ha nacido para que el hombre no nazca solo y ha experimentado el dolor y la muerte para que el hombre, cuando le llega el dolor y la muerte, lo viva en su compañía. En el caso de las personas que nosotros entrevistamos, los muchachos, eso pues, o sea, que son adolescentes y tienen esta enfermedad súper debilitante y que requiere que tú abandones un montón de cuestiones de los planes que tú tenías para el futuro y al mismo tiempo eso, pues, o sea, toda tu rutina va a ser distinta y te van a hospitalizar y encima de eso, pues, o sea, no eres como que cualquier adolescente de cualquier parte del mundo que, bueno, que tiene que pasar por eso, que ya es difícil, sino que lo tienes que vivir en Venezuela, ¿no? Que es como 100 veces más complicado. Eso que dijiste de esas 3 veces que has estado al borde de la muerte, entonces tú crees que tú el día de hoy eres más fuerte
por eso, y si vuelves a estar en otra situación de peligro en el futuro, ¿crees que eso pues, o sea, que vas a estar como que más preparado para enfrentarte a ella? Sí, yo diría que sí, dependiendo de la situación en la que me encuentre. Sin duda alguna, las 3 en las que me he encontrado ha sido por la misma patología que he tenido edemas pulmonares. Entonces, cuando los pulmones se colapsan totalmente de líquido. De verdad que, wow, es algo totalmente horrible. No se lo deseo a nadie, sin duda alguna. Porque ese querer tener oxígeno y no encontrarlo, no sentirlo, es algo que no es horrible porque tú no te acostumbras a eso. Entonces, sí es feo. Pero bueno, dependiendo de lo que se intervenga o de lo que se venga en el camino, ya uno verá cómo lo traspasa, lo Resuelve, lo resuelve, lo sustenta. Cada quien opina como quiere y cree en lo que quiere. Sin embargo, hay personas que quieren adoctrinarte esto porque esto es lo que dice la sociedad, esto es lo que hay que hacer, esto es lo que dice Dios, que ya, vive, que déjame en paz, de pana. Pero no, o sea, sí he llegado a sentirme mal, como que Dios, por favor, ayúdame, pero no es que yo estoy así como que no puedo ir un solo día sin ir para la iglesia, o sea, me siento bien siendo yo, o sea, ¿cómo yo voy a creer? Claro, no con la fe y todas esas cosas que, o sea, creer que sí, alguien me va a salvar, pero fuera de ese alguien también estás tú, y ese alguien también puede estar incluido tú, o sea, tú no puedes dejar como que jamás que me caiga del cielo, no, o sea, tú tienes que moverte por tus cosas. Entonces, independientemente de que creas en Dios o no y que te vaya a salvar, tú también tienes que echarle pichón para poder lograrlo. O sea, yo no puedo creer que, wow, sálvame. No, porque realmente, literalmente no es así. Sí, o sea, claro, se supone que la oración, todas esas cosas de la iglesia son poderosas, se supone. Pero fuera de ser poderosas, de verdad sigo con mi mismo criterio. Y desde el punto de vista de los doctores, es como que, bueno, son los que experimentan más casos, ¿verdad? Que más ninguna otra persona, pues están en contacto constante con todas las personas que eso, pues que si son religiosas, que según las estadísticas casi todas las personas en Venezuela lo son, entonces significa que eso, pues que cuando les pasa algo así, en todo su largo proceso de sufrimiento, de hospitalización, de todas las cosas que tienen que superar, supongo que se preguntarán eso, pues, un montón de veces y que, pero ¿por qué me está pasando esto a mí? ¿Y cómo puedo reaccionar? O sea, ¿qué significa esto para el resto de las cosas que yo quiero hacer con mi vida? O sea, si me cae una desgracia de la nada y eso, pues, o sea, no existe como que un mundo en donde tú mereces todo lo que te está sucediendo, ¿no? Entonces, es interesante siempre hacer esas preguntas a todo tipo de personas, así pertenezcan a la misma religión, porque todos de todas formas van a tener respuestas totalmente diversas. Son muy variadas las reacciones de los padres, sobre todo en medio de una situación tan triste, ¿no? Y tan dura. Cuando tienes un hijo enfermo con altas posibilidades de fallecer en una unidad de terapia intensiva. O sea, yo he visto de todo, desde el mayor apego hasta el rechazo, hasta las cosas muy, muy variadas. Desde la fe, pero ¿por qué? Ay, Dios, esto es un castigo. No. Es una cuestión totalmente que en este momento nunca ha estado planteado en nuestra familia. Yo precisamente de esa perspectiva de la fe, si Dios quiso, pues, o permitió, porque yo creo que eso no es cuestión de que alguien quiera o no. Si Dios permitió esa situación en mi vida de que Jorge tuviera esa condición de salud, es porque vio de alguna forma en mí como madre condiciones también especiales para poder hacer frente a esa situación. Yo soy de las personas que cree que Dios nos pone en el camino situaciones a las cuales no seamos capaces de enfrentar. Entonces, si nos puso esto en el camino es porque podemos con esto. Y desde esa perspectiva fue la que me dio fortaleza a mí para salir adelante con ese diagnóstico. Unos 15, cuando a mí me dieron el diagnóstico de Jorge, me faltaban como 15 días para entregar la tesis de la maestría en estudios de la mujer en la UCB.
Wow. Yo tuve un estado depresivo. Como en mes y pico perdí como el 40% de mi cabello. Porque no sabía qué hacer. Dios mío, ¿ahora qué hago? No llegué a entregar a la tesis. Me quedé con toda la escolaridad, pero me quedé sin el título. Pero me enfoqué. No me puedo quedar así. Y lo enfoqué de esa manera. Bueno, desde el empoderamiento. En unos meses abrí una cuenta de Twitter especial para agrupar a pacientes con talasemia. Se llama @talasemiavenezuela. No es mucho lo que hemos logrado, pero sí, en el primer año logré contactar con una persona de 35 años recientemente diagnosticada con talasemia y lo ayudamos. De cómo no te preocupes, no te vas a morir de eso, vas a vivir con eso, yo he hecho una vida normal, no sé qué, o sea. En el contexto de la salud, hablar de religión crea una situación un poco incómoda y a la vez graciosa, pero de un modo un poco enfermizo también, porque si te das cuenta, aquí en Venezuela tenemos a un santo muy conocido que es José Gregorio Hernández. No sé si todavía es un santo, no sé muy bien cómo es que son estos procesos de la iglesia que ya lo beatificaron, ya tal. Creo que le ya. dicen beato. No sé cuál es Sí. la diferencia, pero Para nosotros es un santo. En resumen, hay grafitis de él en las calles de Caracas. Es como esta figura nacional que representa a la persona que tú le vas a rezar cuando te enfermas, por así decirlo. Como que, ay, él es el santo, no sé, de los médicos. Somos muy devotos del doctor José Gregorio Hernández. En este momento él tiene ya mes y medio que inició el catecismo para la primera comunión. Yo soy un aliciente emocional muy fuerte para él, porque, bueno, no, yo quiero hacer mi primera comunión, porque nosotros le hemos inculcado que ese es uno de los días más importantes de su vida y que si él le pide a Dios ese día que se le dé su sanación, o sea, él tiene mucha fe en eso. Entonces eso también ha sido un bastión importante para nosotros, la fe. En general, cuando entramos al contexto de la salud, meter todo el tema de la religión y de la fe puede ponerse un poco incómodo porque ya todos sabemos que cuando un médico está operando, si la operación sale bien, la gente va a decir y que, ay, gracias a Dios, esa fue la mano milagrosa de Dios que guió al médico durante toda la operación y salvó a nuestro padre. Pero si la operación sale mal, vas a culpar 100% al médico y vas a decir que el tipo, no sé, cometió una negligencia médica, que el tipo es un inútil, no sé. Yo tengo una oración que siempre la rezo en las mañanas, que es pidiéndole a Dios mucha sabiduría, ¿okay? Mucha paciencia, porque sé que tener mucha paciencia con alguna mamá, porque hay mamás que se me han devuelto hasta 4 veces de la puerta preguntándome, doctor, ¿qué fue lo que me dijo? Entonces a veces hay que cargarse mucho de paciencia, además de sabiduría, para tratar a todos estos niños siempre para la gloria de Él, para la gloria de Dios. O sea que Dios más bien, la parte religiosa más bien es ayudándonos a que el niño salga de su problema y a veces a las mamás, pues, muchas mamás tienen esa, bueno, aquí quien no le crea a José Gregorio Hernández, todas las mamás creen en José Gregorio Hernández. Cuando se curan, ¿quién la curó? José Gregorio Hernández. Cuando se murió, fue culpa del médico. Sí, exactamente. Entonces, más bien, la parte religiosa en el venezolano más bien es pedir para ayudar a salir de la enfermedad, más que pensar que es un castigo la enfermedad. O sea, yo lo veo así. Sí. Sí, es que yo Siempre hay una connotación religiosa, definitivamente, pero más bien en ese sentido. O sea, que si caes enfermo, le pides a Dios y le pides a José Gregorio Hernández para que te ayude. No pensar que ellos fueron los causantes de tu enfermedad. Exacto. Como castigo. Entonces, claro, eso es un poco, crea como esta situación un poco incómoda al hablar de la religión, al hablar de la fe, porque es como que en momentos sí no funciona, pero que cuando las cosas salen mal, bueno, uno culpa a los humanos, uno culpa al médico, uno culpa, no sé, a la situación. Y no sé, a mí me crea como este contraste interesante, sobre todo teniendo en cuenta esta figura venezolana que es como súper mítica y que muchas madres o incluso algunos doctores lo nombraron en las entrevistas, que es que, ay, claro, el doctor José Gregorio Hernández. Y no sé, yo creo que es interesante porque
en la actualidad podemos tener esta visión muy cínica de lo que es la religión. Todos sabemos los problemas que cualquier grupo organizado de gente puede presentar. Ahora, si es un grupo que, bueno, lleva 2000 años de historia, bueno, básicamente dividiendo toda la historia universal en dos y teniendo muchísimo, pero muchísimo poder en sus manos, obviamente va a presentar, bueno, cosas muy vergonzosas en su haber. Y por eso creo que muchas veces, no sé, vemos la idea de la religión, la idea de Dios como algo así, ay, sí, yo no sé, la gente que cree en eso, como con un cinismo, sobre todo en la actualidad. Pero es muy, pero muy interesante escuchar la perspectiva de estos jóvenes, que si bien no son las personas más devotas así del mundo, no sé, que como dice Luis, están 24 horas en la iglesia, creo que esos encuentros cercanos a la muerte, esas condiciones que tienen que atravesar, te dan como una perspectiva un poco distinta de la vida. Una de las frases que a mí más me gusta respecto a la religión es que, claro, uno entiende que cuando, no sé, una persona muere, esa persona no va a regresar, ¿no? Uno entiende cómo funciona el mundo, pues la biología, la ciencia que hay detrás de las cosas, pero cuando tú tienes a tu hijo enfermo, Y a los ti, fantasmas, bro. no, bueno, eso sí, no sé. Pero cuando tú tienes a tu hijo enfermo, a ti lo último que te importa es cuál es la razón científica detrás de eso y cuál es la probabilidad de, no sé, ay, es un 60%, es un 70%. A ti no te importa nada de eso y si fuera por ti, tú creerías que fácilmente tu hijo puede volver de entre los muertos y saludarte como si todavía estuviera aquí contigo. Bueno, yo les digo este consejo, que no pierdan la fe, que no pierdan la fe y que no seamos egoístas, que el último que tiene la voluntad es Dios. Mi hijo falleció, yo estoy pasando también una situación con mi hermana, ella tiene cáncer de seno y ahí estamos luchando, porque Dios es el que tiene la última voluntad. Dios es el que tiene la última, y mientras tú hagas todo con fe, todo te sale mejor. Y bueno, si somos egoístas, pues porque queremos tener nuestros hijos aquí, pero bueno, yo digo que mi hijo allá arriba está mejor, pues no hay sufrimiento, no hay puya, no hay diálisis, y ella arriba está corriendo, saltando sin limitaciones, y que mamá, Andrés, báñate para que vayas para la diálisis. No, allá arriba está mejor. Que no seamos egoístas. Y con la fe que tenemos, todo nos va a salir bien. A veces quisiera, conchale, que mi hijo estuviera aquí conmigo y quisiera ir correr para el cementerio y sacarlo, pero no podemos ser egoístas. Bueno, esas son las cuestiones de Dios. Y bueno, si Dios decidió llevárselo porque vio que estaba sufriendo aquí mucho en la tierra. Claro. Y lo vio que, bueno, vamos a llevarlo a este angelito que aquí arriba está mejor. Todas esas historias que nos contaban en la iglesia, ¿cómo era? La de Jesucristo, un beso tuyo. ¿Cómo es que entra en su casa y la hija había muerto y renace? ¿Tú no eres cristiano, bro? Sí, bueno, pero la pandemia me ha alejado un No soy poco. digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Ajá, No exacto. jodas. Yo creo que esa idea, Eso lo dicen en todas las misas, literalmente. bueno, para que tú veas, pero esa idea del consuelo creo que es una de las cosas que cualquiera puede conectar con esa idea, seas religioso o no seas religioso, creas en Dios o no. Creo que todos podemos conectar con esa idea de que en los momentos difíciles de nuestra vida todos necesitamos algo que nos consuele. Todos necesitamos tener fe en que, bueno, no vamos a morir, ¿sabes? En que nos vamos a recuperar. Uno en la vida que uno tiene, eso pues, o sea, del día a día, nunca estás pensando que, no, que si la muerte, qué es lo que va a pasar después, o sea, tú tienes como que tú asumes que vas a vivir casi que para siempre. Sin embargo, cuando llegas a un momento como los que, bueno, como los que han experimentado un montón de veces las personas con las que conversamos, tienes esa obligación, pues, o sea, de sí preguntarte eso. Y las respuestas que obtuvimos yo creo que están bastante profundas. Todos ellos enfrentados a una situación como esa, parece que es, pues, o sea, que es como que un misterio eterno, pues, o sea, que ellos no van a tener la oportunidad nunca de decir simplemente y que no, bueno, ya como yo soy doctor pediatra y que eso, pues, me enfrento a unas condiciones terribles todos los días por la situación de Venezuela, entonces yo te puedo decir a ti y te puedo responder cuál es la verdad acerca de eso, pues, o sea, de por qué se enferman los niños, o por qué mueren, o qué es lo que les puede pasar después de la muerte y eso, pues, o sea, qué podemos esperar para el futuro
en el caso de nuestra propia muerte, o sea, uno esperaría quizá que las personas que tienen contacto constante con situaciones así te pueden decir como que algo más seguro, pero lo frustrante de eso, pues, o sea, que es como que la razón por la cual tú terminas creyendo 100% en una interpretación, pues, de una iglesia en específico, es porque es algo que yo creo que nunca se resuelve completamente. Entonces tú prefieres decir y que no, bueno, la Biblia dice esto, esto y esto, y ahí es que nosotros vemos, pues, o sea, lo que podemos decir que es el origen de ese sentimiento religioso, que es que tú dices que, bueno, es que la realidad es como que tan desconcertante, sobre todo en ese caso, pues, y tan misteriosa, que tú prefieres decir y que no, bueno, yo difiero, pues, o sea, yo confío, o sea, yo tengo fe, que en eso consiste la fe, en el juicio de cierto individuo y a partir de eso, pues, yo baso todas las otras cosas, ¿no? O sea, que yo creo que es una buena forma de interpretar todo eso, pues, porque si tú no crees en nada, o sea, si tú no tienes como que ningún fundamento, pues, o sea, nada sólido, a lo que tú puedas señalar cuando te toca enfrentarte a una situación difícil así, entonces yo creo que eso, tu reacción emocional, espiritual, psicológica, va a ser mucho más difícil salir de ese hueco depresivo si tú no tienes absolutamente nada para que te consuele, pues, o sea, como tú dijiste, pues, o sea, si tú no tienes nada de nada, si tú simplemente tienes el hecho de que una persona murió y ya, y lo tienes que aceptar completamente sin que nadie te diga que no, bueno, quizá esa persona está en un lugar mejor. Si tú no tienes nada, creo que eso puede, o sea, que te puede llevar incluso al suicidio, porque tú vas a estar y que, bueno, no tengo idea de lo que pasó y tampoco creo en nada, entonces, bueno, estoy totalmente desconcertado. ¿Prefieres ser feliz en la ignorancia que infeliz en la conciencia, no sé? La sabiduría. No es lo que yo prefiero, es lo que sea mejor para la sociedad. Y yo, ¿verdad? Eso es lo que dicen En el futuro las podemos villanas. crear que sea algo así, pues, o sea, como que no, bueno, vamos a darle el poder absoluto a una sola persona, que sea como que el rey, pues, o sea, que sea el único que tiene contacto con Dios. Esa persona va a reinar sobre todos nosotros y nadie va a tener ningún tipo de incertidumbre sobre ningún tema porque solo le preguntas, pues, a los representantes del Dios, pues, o sea, del rey emperador del mundo y él te responderá y ya tú estás feliz en tu granja, pues. Bueno, mi gente, ya lo escucharon aquí primero. Si Juanqui algún día se lanza como candidato a su distrito, a la presidencia, a cualquier cargo público, bueno, ya tienen esta entrevista que podrán decir como, ah, sí, él hace 10 años en un podcast dijo cuál era su plan. Todos pensaron que era un chiste, pero no, no es ningún chiste, es la realidad. Si quieren apoyar a las personas que han escuchado en este capítulo o en los demás capítulos anteriores, el de COVID y el del futuro, pues ya saben, existe la organización Prepara Familia. Tenemos todos los links en la descripción en donde ustedes pueden donar dinero sólido, nada de esas basuras de criptomonedas, dinero real. Lo donan por ahí, en el PayPal o en lo que sea que tengan ahí, porque esa es la forma más directa con la que ustedes cuentan de ayudar a todas estas personas que están luchando porque el sistema de salud venezolano no sea una basura, el día de hoy es una basura, pero puedes dejar de ser basura con tu ayuda. Y si te gustaron estas voces, pues busca ahí Los Padres del Cine tanto en Instagram o cualquier plataforma de audio de todas las que existen y ahí tendrás acceso al que muchos han llamado, tanto mi madre como mi padre, el mejor podcast de toda la historia. Ese es nuestro podcast donde conversamos sobre cine, sobre dramas coreanos y sobre temas filosóficos como los que hemos conversado en este podcast, que bueno, que se termina en este capítulo. Este es el último y esperamos que en el futuro podamos tener proyectos parecidos para, bueno, seguir investigando la verdadera naturaleza humana. Esto es solamente una prueba, un pequeño recorrido por todas las posibilidades que tiene este formato. Esperamos poder indagar mucho más en próximas ediciones de este podcast. Y bueno, entender todas esas distintas realidades que pueden habitar en nuestra confusa y caótica sociedad llamada Venezuela. ¿Se dice así, no? Y Como que se dice así, bueno, tu país. sociedad venezolana. Bueno, nada, el punto es eso, queremos indagar, queremos saber y conocer todas esas historias que están a nuestro alrededor, queremos escuchar todas esas voces. Y bueno, ya saben, ustedes pueden tener
un rol en esta historia y ayudarnos a eventualmente tener un buen sistema de salud en Venezuela.